Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver en este vídeo la diferencia entre lo que es una clase y lo que es una instancia. Es, digamos, el primer concepto que tenemos que tener claro cuando estamos trabajando con objetos. Entonces nosotros, como vamos a ver, vamos a programar una clase. Es decir, vamos a programar lo que sería, en este caso, un perro, sus propiedades y las acciones que son capaces de realizar los perros en general. Y luego vamos a ver que cuando nosotros queramos usar esta clase, pues lo que vamos a necesitar es crear una instancia concreta de esa clase. Es decir, vamos a crear un perro concreto, vamos a crear a Rain, ¿vale? Con sus propiedades concretas. Vamos aquí, las propiedades generales de los perros las vamos a restringir al color de la piel, el color de los ojos, la altura, la longitud, el peso. Y aquí veremos que al crear a Rain, pues vamos a tener que darle unos valores concretos a cada una de estas propiedades. Es decir, va a ser un perro concreto. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bien, pues lo que vamos a empezar es, vamos a empezar creando la clase perro. Así que para eso creo una nueva clase. Esta clase en realidad no va a ser una clase que ejecute un método main, porque no va a ser la que inicie nuestro programa, sino que va a ser una clase que nosotros vamos a usar luego en un programa. Por tanto, esto tiene que estar sin chequear, porque no queremos ese método. Y la vamos a llamar dog, como en la transparencia. Bien, vamos a terminar y vemos que al crear esta clase perro, bueno, es posible que a vosotros no os aparezcan estos comentarios, puesto que estos son plantillas que se configuran en Eclipse. Yo, por ejemplo, tengo aquí que aparezca el autor, pero bueno, esto se puede configurar, ¿vale? Son comentarios. Entonces, esto es todo. Esta es la forma más básica de definir una clase, darle un nombre. Bien, lo siguiente que necesitamos es trasladar un poco la idea de nuestro modelo, que es este, a Java, ¿vale? O a Java. Entonces, tenemos que, por ejemplo, identificar el color de alguna manera, el color de ojos, tal. Entonces, lo voy a hacer de manera muy simple, simplemente porque da igual, para este ejemplo, como el tipo de datos que elijamos para una de estas propiedades. Entonces, para hacerlo muy sencillo, voy a hacer que todo sea string. Entonces, ¿cómo declaramos las propiedades que tiene una clase? Bien, las propiedades que tiene una clase en Java se llaman variables miembro, ¿vale? Entonces, las variables miembro de la clase se declaran directamente dentro del bloque de la clase, ¿vale? Es decir, entre estas dos llaves, ¿sí? Entonces, podríamos, por ejemplo, decir que vamos a tener una clase string de tipo string, perdón, una variable miembro de tipo string, una propiedad que va a ser el color del perro, ¿vale? Luego vamos a decir que tenemos otra variable de tipo string que va a ser el color de los ojos. Luego podemos decir, vamos a seguir con el modelo, que vamos a tener una variable de tipo entero, o bueno, como vamos a poner una altura, un peso, una longitud, porque longitudes enteras son un poco absurdas, entonces vamos a poner de tipo real, ¿vale? Para que sea un número real, que ya sabemos que es double. Pues vamos a poner vamos a seguir el orden que aparece aquí, ¿vale? Altura, longitud, peso, una altura, una longitud y un peso. Vale. Bien, pues esto básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos estas propiedades, es decir, estas variables miembros. Es decir, que yo siempre que creo un objeto de tipo perro, una instancia, pues un perro puede tener estas propiedades, ¿vale? Es decir, vamos a tener un color de pelo, vamos a tener un color de ojos, vamos a tener una altura, una longitud y un peso. Bien, siguiente paso, vamos a crear los métodos. Entonces, los métodos de esta clase hemos visto que tenemos sentarse, acostarse, sacudirse y venir, ¿no? Entonces, ¿cómo se declara un método? Bueno, pues ya lo hemos visto. Lo primero que tenemos que poner es la visibilidad del método. Básicamente este modificador lo que dice, si yo tengo un modificador que es public, significa que este método lo puedo usar desde otras clases distintas a esta, ¿vale? Cualquiera
cualquier otra clase distinta a esta puede usar este método. Entonces vamos a hacerlos públicos por sencillez y luego ya hablaremos un poquito más de estos modificadores. Entonces el primer método que vamos a hacer es sit. Perdonad porque se me había olvidado poner el tipo de retorno, ¿verdad? O sea, es el modificador de visibilidad público y luego el tipo de retorno tendría que ser, pues vamos a poner que no retorne nada, ¿no? Porque son métodos que en realidad, como veremos, muy simplitos solo para ver qué significa un método o cómo se programa un método y luego iremos, digamos, avanzando a esto, aunque ya sabemos que un método puede devolver algo, ¿no? Un resultado. Entonces, al poner void significa que no vamos a devolver nada, ¿vale? Sería public void sit. Y no le vamos a pasar ningún parámetro, es decir, le vamos a decir a este objeto o a este perro que se siente, pero no hace falta decirle nada, ni cuántos segundos va a tener que estar sentado, ni nada, ¿vale? Y tampoco va a producir ningún resultado. El resultado que vamos a... o digamos, ¿cómo vamos a saber que hemos llamado a este método? Bueno, pues nosotros, como estamos haciendo un ejemplo, pues simplemente vamos a imprimir por consola algo que nos permita ver que realmente se ha llamado a este método, ¿no? Entonces vamos a imprimir por consola me he sentado y cerramos, ¿vale? Entonces este sería el método sit. Vale, ¿cómo hacemos los siguientes? Bueno, pues tenemos túmbate, sacude, ven. Vale, bueno, pues lo que vamos a hacer, sencillamente, como vamos a hacer, es solo un ejemplo, vamos a copiar y pegar esto 4 veces. Bien. Y vamos a poner túmbate. Este la ven. Vamos a poner, tengo corriendo con la lengua afuera. ¿Y cuál es el otro? Así se dice. Shake. Vale, pues ponemos esto para decir que se sacude. Muy bien. Vale, pues estos serían, digamos que con esto tenemos el modelo de objeto, tenemos la clase definida, es decir, decimos que una clase perro tiene que tener un color de ojos, etcétera. Tiene que tener significa que la variable existe, pero no está inicializada, es decir, que no estamos obligando con este código que tenemos aquí a que un perro tenga un valor concreto de color, simplemente que tenga el espacio para guardar ese color de pelo, ¿vale? Y otro espacio para guardar el color de ojos. Bien, existen mecanismos para obligar a que todos los perros concretos tengan un color concreto, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, pues el mecanismo más sencillo es trabajar con constructores. Ya hemos visto anteriormente que para crear un objeto, una instancia, ¿vale? Un objeto concreto, tenemos que poner new y luego seguido de un constructor. Bien, ¿qué es un constructor? Pues esto es lo que vamos a ver ahora. Un constructor es un método que se invoca necesariamente, es decir, que es llamado necesariamente cuando creamos una instancia, ¿vale? Entonces, restringiendo un poco los parámetros del constructor, es decir, la información que se le pasa al constructor, pues podemos, digamos, obligar a rellenar, por ejemplo, estas variables. Es decir, el constructor más sencillo sería de esta manera. Public tiene que ser público si queremos que otras clases puedan crear instancias de esta clase, es decir, puedan crear perros concretos. Entonces, tiene el mismo nombre que la clase. Es un método especial que tiene el mismo nombre de la clase y no tiene ningún tipo de retorno, ni siquiera se pone void, ¿vale? Simplemente modificador de visibilidad y el nombre de la clase. Entonces, habiendo hecho esto, pues, digamos, se pueden crear perros. Realmente esto es innecesario, es decir, Java por defecto lo que crea es un constructor de este tipo, es decir, puedo crear un perro sin pasarle ningún parámetro al constructor, es decir, este es el constructor por defecto, o sea que escribir esto es una tontería, no es necesario. Lo que pasa es que nosotros vamos a refinarlo un poquito. Yo voy a obligar a que cuando se cree un perro, pues le tengamos que dar valor a estas
variables miembro, a estas propiedades. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues obligando al constructor a recibir parámetros. Por ejemplo, quiero que me pases el color, quiero que cuando crees un perro concreto me pases su color de ojos, quiero que cuando crees un perro concreto me pases su altura, quiero que cuando crees un perro concreto me pases la longitud, cuánto mide de largo, y quiero que me pases su peso. Bien, esto es imprescindible entenderlo. Bien, fijaos que aquí tenemos un conflicto, y aprovecho para meter otra palabra clave que no habíamos visto hasta ahora, si no recuerdo mal, y es, claro, fijaos que dentro de este bloque, es decir, aquí dentro, si yo escribo color, ¿a qué variable me estoy refiriendo? ¿A esta que está aquí fuera o al parámetro del constructor? Bien, pues siempre tiene mayor visibilidad, como ya sabéis, o digamos, prevalece, ¿no? La variable que está más cerca del bloque. Es decir, si yo pongo esto, sencillamente me estoy refiriendo a este color. Vale, entonces yo digo, claro, yo lo que quiero es este color, quiero que sea igual al color que me están pasando. Es decir, quiero asignar este valor. Pero esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Color igual a color. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues lo que va a hacer es que va a coger este parámetro y se va a asignar a sí mismo. ¿Vale? ¿Cómo digo que este color, que es donde yo quiero guardar lo que me están pasando, sea este? Bien, pues hay una forma de referirse a esta propia instancia que se está creando, y es la palabra this. Es decir, this lo que está diciendo es, vale, este perro que estoy creando ahora mismo con este constructor es this. Luego este color es la propiedad color de esta instancia concreta, y le estoy asignando este color, ¿vale? Si veis que esto es muy complicado, una forma para, digamos, para empezar, que a lo mejor algunos de vosotros preferís, pues es simplemente cambiar esto, ¿no? ¿Verdad? Y ahora tendríamos que, cuando pongo color, ¿veis? Estoy cogiendo, cuando pongo color me estoy refiriendo a la variable miembro, y cuando pongo color 1, pues lógicamente solo hay un color 1, que es este parámetro de aquí, ¿vale? Esto, cuando empiezas a programar, bueno, pues puede que lo veas más fácil, pero enseguida yo recomiendo que entendamos y empecemos a usar la palabra reservada this, ¿no? O sea, esto sería, digamos, lo que pretendemos realizar, pero queda mucho más elegante si decimos este color quiero que sea, es decir, la variable miembro de esta instancia de this, de yo mismo, quiero que sea el color que me hayan pasado como parámetro del constructor. Esto lo mismo, etcétera, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a deshacer todo lo que he hecho antes. Vamos a seguir manejando esto, que parece un poco más confuso, pero a la larga se utiliza mucho más, ¿vale? Y vamos a decir que en la variable miembro de esta instancia que guarda la altura, vamos a asignarle la altura que nos han pasado al crearla. Entonces sería height. Y el peso va a ser el peso. Bien, estoy haciendo todo esto a mano para que veáis, digamos, poco a poco lo que significa cada cosa, pero realmente esto se puede hacer de una manera mucho más, claro, como es tan frecuente hacer esto, se puede hacer de una manera automática. Eclipse nos da la posibilidad, y casi todos los IDEs, de hacerlo de forma automática. Vale, vamos a comentarlo para que lo veáis. Es decir, con esto habríamos terminado. Es decir, cada vez que se cree un perro concreto, necesitamos que el que lo esté creando nos pase un color de piel o de pelo, un color de ojos, una altura, una longitud y un peso, y que eso se guarde, estos valores que nos están pasando se guarden pues en el propio objeto, ¿vale? En los espacios que tiene el objeto para guardar estos valores, que son las variables miembro. Vale, entendido esto, vamos a comentarlo. Vale, vamos a comentarlo
y lo que voy a hacer es hacer esto mismo, pero mucho más rápido. Es decir, fijaos que aquí dentro de source, es decir, de código fuente, fijaos que tenemos generate constructor using fields, ¿vale? También se llaman campos a las variables miembro, ¿vale? Entonces, los fields son las variables miembro. Entonces, fijaos que lo que me está diciendo esto es, quiero crear un constructor usando las variables miembro. Y me dice, ¿qué variables miembro quieres pasarla al constructor? Si no pongo ninguna, pues sería el constructor por defecto, pero puedo decirle, no, quiero que en el constructor se le pase el color de ojos, la altura, la longitud y el peso, es decir, todo. Necesito que el que cree un perro me diga de qué color es, de qué color de ojos, etcétera, ¿no? Simplemente le doy aquí OK, ¡pam! Y si os fijáis, me crea el mismo código que antes, con una pequeña excepción, que es esta pequeña palabra de aquí, que de momento no voy a entrar en detalles, ¿vale? Esto básicamente, lo digo para que quede, pero lo veremos más tarde. Esto básicamente lo que hace es llamar al constructor de la clase superior a esta, ¿vale? De la cual hereda esta clase, ¿vale? En este caso, pues no hereda de ninguna clase, entonces esto lo podríamos eliminar si queremos, pero bueno. Muy bien. Pues esto sería, digamos, la creación de la clase, ¿vale? Vamos a eliminar el que habíamos programado antes, veis que es igual, ¿no? Bien, esta sería la creación de nuestra clase. Bien, perdonad que le he dado donde no debía. Bien, vamos a... Fijaos que es interesante casi siempre formatear, que es Shift Control F, ¿verdad? Entonces, si hacemos Shift Control F, ¡pam!, se nos formatea todo y nos queda mucho más bonito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a usar esta clase perro. Entonces vamos a crear una nueva clase, o podemos darle aquí directamente, y ahora sí que queremos arrancarla, queremos que sea un programita, y le vamos a llamar uso de dog, ¿vale? Vamos a crear una clase que básicamente lo que va a tener es un main, ¿vale? Es decir, queremos que se pueda ejecutar. ¿Y qué vamos a ejecutar en esta clase? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a usar la clase dog, ¿no?, que acabamos de crear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la verdad es que lo he creado en el mismo paquete que perro, pero no tendría por qué estar en el mismo paquete que perro. Es decir, me la voy a llevar a otro paquete para que lo veáis. Sí. Okay. Vale. Entonces me lo llevo a este paquete que tengo aquí, que se llama uso, ¿vale? Entonces ahora vemos que está en el paquete uso, ¿vale? Es otro paquete distinto. Bien. Para crear un nuevo perro, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues primero yo puedo crear un perro, pero esa instancia de perro la tengo que guardar en algún sitio, ¿no? Entonces vamos a crear una variable que va a ser la que va a apuntar o va a guardar una referencia a ese perro. Entonces vamos a llamarle Charlie, por ejemplo. Entonces Charlie es un perro, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esto. O digamos que Charlie puede guardar una referencia a perro, ¿no? Entonces fijaos que ya al crear esta variable directamente me da un error, ¿no? ¿Qué error me da? Pues me dicen, no sé lo que es dog, no sé dónde está ese perro. Digo, pues si lo acabo de crear, ¿no? ¿Por qué me da este error? Bueno, porque es necesario en Java especificar que estoy usando un perro concreto o una clase concreta, y eso se hace importando esta clase. Es decir, esta clase la voy a usar, entonces necesito importarla, ¿vale? Y fijaos que aquí Eclipse me dice, ¿quieres que importe ya directamente la sugerencia? ¿Quieres que importe la clase perro? ¿Y dónde he encontrado la clase, dog? ¿Dónde he encontrado la clase dog? Pues la he encontrado en este paquete, OOP. A veces hay clases que tienen el mismo nombre y están en paquetes distintos, entonces tendremos que distinguir si queremos la de un paquete concreto o la de otro. En este caso, pues bueno, pues como solo tenemos esta, pues ya está. Así que le damos a importar y se nos quita el error. ¿Veis que aquí sale una nueva palabra clave que es import y nos está diciendo qué clase estamos importando? Muy bien, pues ya podemos usar la clase perro o la clase dog en esta clase. Bien, bueno, pues ¿qué voy a hacer después? Pues lo que voy a hacer es, en vez de solo declararla, voy a crear, o lo voy a hacer en otra línea para que quede más claro. Ahora Charlie de momento no es nada, ¿vale? Charlie es una variable que puede guardar o puede apuntar a un perro, pero todavía no existe ese perro, no existe Charlie. Entonces tengo que crear el perro Charlie. Entonces vamos a crear un nuevo perro, y claro, esto que aparece después de new es el constructor, ¿verdad? ¿Y cómo es nuestro método constructor? Pues nuestro método constructor tiene todos estos parámetros. Entonces ya veremos que si yo, por ejemplo, pongo a secas este constructor, me da error. ¿Por qué? Porque me va a decir
este constructor no existe, ¿vale? Me dicen, el que sí que existe es este, que es el que yo he definido, es decir, necesito un constructor que reciba un string, otro string, un double, otro double y otro double, claro, un color de ojos, una altura, una longitud, etcétera, ¿no? Entonces, venga, vamos a poner, si le damos que añada los argumentos, pues me pone los valores por defecto. Claro, un string por defecto pues lo pone a null. Nosotros vamos a poner que tenga el pelo, bueno, estoy usando inglés y español indistintamente, pero bueno, da igual. Vamos a poner que tenga el pelo negro, vamos a poner que tenga los ojos, por ejemplo, verdes. Bien. Y luego fijaos que aquí tenemos altura, longitud y peso. Bien. Imaginaos que no me acuerdo muy bien de qué es lo que tendría que poner aquí. Pues poniendo control y la barra espaciadora me sale la ayudita, ¿verdad? De lo que te voy a poner. Entonces veis que es altura, longitud y peso. Altura, bueno, pues altura podemos poner que mide 0,6. Podemos poner que la longitud pues a lo mejor es de 1,1. Y el peso, pues podemos poner a lo mejor que pesa pues 9 kilos, ¿vale? 9,34, ¿vale? Porque para que veáis que son double. Muy bien. Bien, pues esto crearía un perro, ¿vale? Crearía un perro. De hecho, vamos a hacer más cosas. Una vez que tengo el perro, ¿qué es lo que puedo hacer con él? Bueno, pues lo que puedo hacer con él... lo que puedo hacer con él es básicamente, pues puedo invocar los métodos, por ejemplo. Es decir, puedo decir, perro, ven, ¿no? ¿Sí? Y esto sería a Charlie, ¿verdad? Luego puedo decir, Charlie, siéntate. Luego puedo decir, Charlie, ¿qué más cosas podría hacer Charlie? Sacúdete. ¿Veis que cuando hago punto aparecen no solo los métodos que yo he creado, sino otros? Y fijaos qué es lo que pasa aquí. Veis que shake es un método que yo he creado. Entonces me dice que este método está declarado en dog, ¿vale? Y luego hay otros que están declarados en object, claro, porque es que en Java todos los objetos pertenecen a la clase object, además de la clase perro. Esto lo veremos más adelante porque tiene que ver con la herencia, ¿vale? Entonces, bueno, shake, ¿vale? Sacúdete. Por ejemplo, no hace falta llamar a todos los métodos que hemos creado, ya con esto ya vale. Entonces vamos a ejecutar a ver qué pasa. Entonces ejecutamos este. ¿Veis? Pues como veis funciona, ¿no? Es decir, claro, hemos creado un método así y luego le hemos dicho, ven, siéntate y sacúdete. Entonces viene, se sienta y se sacude, ¿vale? O sea que, como veis, se están ejecutando todos estos métodos por orden. Vamos a imaginar qué pasa si yo, por ejemplo, no pongo esto, es decir, no creo el perro. Pues veis que me da error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a decir, esta variable no se ha inicializado. Claro, esta variable no tiene ningún perro, ¿verdad? No apunta a ninguna instancia de perro realmente, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, porque esto es inicializar una variable, darle un valor null, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un valor null? Es decir, digo que este perro no apunta a ningún sitio, pero lo concreto, entonces está inicializado, pero está inicializado a nada, a vacío, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo ejecute esto? Pues uno de los errores más clásicos de la programación orientada a objetos, que es null pointer exception. Claro, ¿qué significa null pointer exception? Pues que estoy intentando ejecutar un método de un objeto que no existe, ¿vale? Entonces no existe una referencia, no existe un puntero a ningún objeto, es un puntero nulo, ¿vale? Entonces cuando intento acceder al objeto al que apunta esto, pues me da un error, ¿vale? Porque el puntero es nulo, ¿vale? Bien, vamos a descomentar todo esto, ¿vale? ¿Podría crear otros perros? Pues sí, fijaos que ahora ya es coser y cantar, ¿no? Crear otro perro, pues no tendría que volver a programar todo lo que tiene un perro, sino simplemente lo llamo Sparky o Sparks y lo que hago es crear otro perro, ¿vale? Dog. Si dais a control espacio, pues te sale la ayuda, ¿veis? Si le doy a enter, pues me va diciendo qué es lo que tengo que poner. Entonces, color, pues por ejemplo marrón, vale. Los ojos negros, la altura, pues yo que sé, 0,83,
La longitud, pues 1,4. El peso, vamos a poner este que pese 15 kilos. Vale. Y pan, un poquito más, ¿no? Vamos a ponerle 19 kilos. Y ya estaría, ¿vale? Entonces hemos creado otro perro, pero es otra instancia de perro con la misma clase y se llama Sparks. Entonces ahora Sparks podemos hacer cosas, ¿no? Con él podemos hacer que venga, ¿no? Por ejemplo, que venga Sparks. Bien, claro. Otra cosa que nos faltaría es ver, digo, vale, yo puedo hacer que venga, que se siente, que tal, pero ¿cómo accedo al color de pelo y demás, ¿no? Pues por ejemplo, vamos a acceder, sí, primero voy a ponerlo, para acceder a una de las variables miembro, lo que tendríamos que hacer es poner el nombre de la instancia, es decir, de nuestra referencia a la instancia, punto, y en vez de poner el método, lo que ponemos es el nombre de la propiedad, ¿no? De la variable miembro. Entonces, ¿cómo habíamos llamado a la variable miembro? Pues a la variable miembro la habíamos llamado, por ejemplo, color, ¿no? Entonces, bueno, pues charlie.color, ¿vale? Y me da error. ¿Por qué me está dando error? Bueno, pues porque me dice, fijaos, perdón, aquí no sale el error, aquí dice el campo doc_color no es visible. ¿Qué significa que no es visible? ¿Os acordáis qué era lo que me determinaba la visibilidad de un método o de una variable miembro? Bien, para las variables miembros no hemos visto, pero para los métodos era este modificador, ¿verdad? Que era public. Claro, ¿qué pasa? Que yo cuando no pongo ningún tipo de modificador, lo que tenemos es el modificador por defecto, y el modificador por defecto se parece un poco a un tipo de modificador un poco complicado, se llama protected, pero básicamente es que las clases que pueden acceder a los valores de estas variables miembros son solo las, como veremos, las que heredan de esta clase y las que están en el mismo paquete. Entonces, claro, para que nosotros podamos tener acceso a todas, tendríamos que poner public. Y bueno, vemos que al guardar esto, vale, pues ahora tenemos otro tipo de error. Veis que ya no me dice que no sea visible, sino que me dice que falta algo. Claro, yo estoy poniendo aquí un string, pero un string así a secas no es una sentencia Java válida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a imprimirlo. Entonces vamos a decir el color de Charlie es, y lo vamos a concatenar con el color, que esto ya sabemos cómo funciona, ¿no? Así que guardamos y ejecutamos. ¡Pam! Y veis que pone el color de Charlie es black. Vale, bueno, estoy mezclando aquí inglés y español, que es una locura, pero bueno, el color de Charlie es black, ¿vale? Es decir, el color de Charlie es y lo que le habíamos pasado al constructor, ¿verdad? Igual que esto, pues podemos acceder al resto de las variables. Por ejemplo, el color de ojos de Charlie es, por ejemplo, la longitud y cuidado al copiar y pegar, porque es un clásico dejarse cosas a medio modificar. Tengo que cambiar aquí a iColor, ¿no? Que es donde se está guardando el color de ojos, y la longitud en length. Vale, guardamos y ejecutamos. Pon, el color de Charlie es black, el color de ojos es green, la longitud de Charlie es 1,1. Perfecto, vale, justo lo que habíamos guardado. Bien, y aquí pues lo mismo, se podría hacer lo mismo con el perro Sparks. Veis que, bueno, después de shake, este constructor no imprime nada por pantalla, entonces lo siguiente que se imprime por pantalla es el resultado de ejecutar este método, ¿no? Que es vengo corriendo con la lengua afuera, ¿vale? Pero bueno, eso es todo, y como introducción yo creo que ya es suficiente, así que nada, en el próximo vídeo, los próximos vídeos seguiremos viendo un poquito más de orientación a objetos, ¿vale? Y clases.